Vamos a escuchar a Alexandre Santos, de Fuerza Nueva de Portugal, pero antes vamos a ver la video de presentación también de su partido. Good afternoon, ladies and gentlemen, fellow comrades. We would like to initially dedicate a few words about the current movement of nationalists in Portugal, and at the same time establishing a parallelism with the current movement of European nationalism. While it's true that some elements converge, it will not be less true that some others are completely divergent. Nos gustaría inicialmente dedicar unas palabras al momento actual del nacionalismo en Portugal, al mismo tiempo que estableceremos un paralelismo con el momento actual del nacionalismo europeo. Si bien es cierto que algunos elementos convergen, no es menos cierto que otros son completamente divergentes. Among the common points, we will obviously have to mention the constant attempts of political blockade by our political opponents, either through false labels of ideological extremism that they are constantly propagated and encouraged by the media at the service of the successive leftist government that simultaneously functions as propaganda office with the mission of automating an entire population, making it subservient through its news at the service of the globalist agenda by non-stop propaganda. Entre los puntos en común, obviamente, tendremos que mencionar los constantes intentos de bloqueo político por parte de nuestros opositores políticos, ya sea a través de falsas etiquetas de extremismo ideológico que son constantemente propagadas y alentadas por los medios de comunicación al servicio de los sucesivos gobiernos de izquierda que funcionan simultáneamente como oficina de propaganda con la misión de automatizar a toda una población, sometiéndola por una propaganda sin parar a través de sus noticias al servicio de la agenda globalista. In this way, the capacity for critical analysis, self-discernment, and the realization of destruction of European values in the Europe of nations that we try hard to preserve are subtracted.
De esta forma se resta la capacidad de análisis crítico, el discernimiento propio, impidiendo la constatación de la destrucción de los valores europeos en una Europa de naciones que nos esforzamos en preservar. Preserve its cultural heritage, its tradition, and its most fundamental, which is the concept of family, as we understand it. Preservar su patrimonio cultural, su tradición y su célula más fundamental, que es el concepto de familia tal como lo entendemos. The idea is constantly imposed that multicultural policies, which sink us in terms of security, cultural, and economy, are for the greater good. The destruction of the concept of the family and the values around that it gravitates towards promotion of LGTB policies. Constantemente se impone la idea de que las políticas multiculturales que nos hunden en términos de seguridad, cultura y economía son para el bien común. La destrucción del concepto de familia y de los valores en torno a ella están combatidas a través de promoción de políticas LGTB. As you may be aware, in Portugal we also face all these problems. We also suffer from the results of a colonial expansionist policy that still affect us today, make it easier for us to lose our identity, thus facilitating the agenda sent by the world's allies. Como bien sabrán, en Portugal también nos enfrentamos a todos estos problemas. También sufrimos los resultados de una política colonial expansionista que aún hoy nos afecta, haciendo más fácil la pérdida de nuestra identidad, facilitando así la agenda trazada por las élites del mundo. Something that, combined with the power of institutions such as Freemasonry, which in Portugal has a decisive influence, make our mission even more ambitious. Algo que, combinado al poder de las instituciones como la masonería, que en Portugal tiene una influencia decisiva, hace que nuestra misión sea aún más ambiciosa. The colonial era brought with it a burden that we carry to this day, but it allows us to get to know up close the ruinous policies of uncontrolled migration. It allows us to know the enemy like no one else. Knowledge that we are willing to share with all our nationalist comrades throughout Europe. La época colonial trajo consigo un lastre que llevamos hasta el día de hoy, pero nos permite conocer de cerca las ruinosas políticas de inmigración descontrolada, permitiéndonos conocer al enemigo como nadie, conocimiento que estamos dispuestos a compartir con todos los camaradas nacionalistas de toda Europa. Will our geographic location be an issue for us? We believe not. We understand that we are the gateway to Europe, across the Atlantic, and the border with North Africa. We are one of Europe's shields, not its backdoor. ¿Será nuestra ubicación geográfica un problema? Creemos que no. Entendemos que somos la puerta de entrada a Europa, al otro lado del Atlántico, y hacemos frontera con el norte de África. Somos uno de los escudos de Europa y no su puerta trasera. For all these reasons, recognizing difficulties we face, we feel even more proud of the comrades who fight along us in their daily lives to try to raise awareness and raise nationalism in Portugal. Por todo ello, reconociendo las dificultades a las que nos enfrentamos, nos sentimos aún más orgullosos de los compañeros que luchan junto a nosotros en su vida cotidiana, para intentar concienciar y fortalecer el nacionalismo en Portugal. At the first glance, may seem like difficulties are perhaps our greatest strength. Lo que a simple vista puede parecer dificultades son quizás nuestra mayor fortaleza. Looking out to the situation in Europe in general, we see that the systematic attack on freedom of thought assumes unacceptable dimensions. Mirando ahora la situación en Europa en general, vemos que el ataque sistemático a la libertad de pensamiento asume dimensiones inaceptables. The liberal war against freedom currently affects legal organizations, political parties with regional, national, and European representation. La guerra liberal contra la libertad afecta actualmente a organizaciones legales, partidos políticos con representación regional, nacional y europea. We could enumerate several cases of blatant injustice that occur throughout Europe. However, we will choose to mention those that seems to be the targets most affected by this liberal schizophrenia. Podríamos enumerar varios casos de flagrante injusticia que se dan por toda Europa. Sin embargo, optaremos por mencionar aquellos que parecen ser los blancos más afectados por la esquizofrenia liberal. The persecution against the Golden Dawn comes opportunely when the party reaches 12% of the total votes. La persecución contra Amanecer Dorado llega
oportunamente cuando el partido alcance el 12% del total de votos. The war begins when two young Golden Dawn militants are shot dead outside the party's headquarters by elements of the extreme left. La guerra comienza cuando dos jóvenes militantes de Amanecer Dorado son asesinados a tiros frente a la sede del partido por elementos de la extrema izquierda. This persecution of Golden Dawn elements result in the arrest of the Golden Party's leaders. Esta persecución de los elementos de Amanecer Dorado resultó en el arresto de los líderes del partido. A show trial that declares the Golden Dawn as a criminal organization and shamefully sentences Yanis Lagos, elected member of the European Parliament, to 30 years in prison in what is probably the most scandalous political show trial initiated by the anti-European in the recent times. Un juicio espectáculo que declara Amanecer Dorado como una organización criminal y condena vergonzosamente a Yanis Lagos, miembro electo del Parlamento Europeo, a 13 años de prisión, en lo que probablemente sea el juicio espectáculo político más escandaloso iniciado por los antieuropeos en los últimos años. This new wave of repression clearly shows that the deep state is determined to persecute nationalist political movements and parties. Roberto Fiore, president of the political movement Alliance for Peace and Freedom, Giuliano Castellino, Giuseppe Conti, were targets of intense political persecution, having to be detained in 9th to 10 of October and December respectively, in action developed against the sanitarian totalitarianism that the Green Pass represents in the eyes of all of us. Esta nueva ola de represión muestra claramente que el Estado profundo está decidido a perseguir a los movimientos y partidos políticos nacionalistas. Roberto Fiore, presidente del movimiento político Alianza por la Paz y la Libertad, Giuliano Castellino y Giuseppe Conte fueron objeto de una intensa persecución política, habiendo sido detenidos los días 9 y 10 de octubre y en diciembre respectivamente, con ocasión de una acción desarrollada contra el totalitarismo sanitario que representa el Green Pass, el pasaporte COVID, a los ojos de todos nosotros. It should be noted that this action was carried out in a non-partisan manner. Attempts by people from the most diverse political and not organized by Forza Nueva, as the system opportunely insists on imputing responsibility. Cabe señalar que esta acción se realizó de manera apartidista, asistiendo personas de todo el espectro político y no era organizada por Forza Nueva, como oportunamente el sistema insiste en imputarle la responsabilidad. All the reasons are valid when trying to silence the voices of freedom and in a democracy that increasingly comes down to accepting opinions that are not coincide with established. Todas las razones son válidas cuando se trata de silenciar las voces de la libertad en una democracia que cada vez más reduce su aceptación hacia opiniones que no coinciden con lo establecido. Pedro Chaparro, Manuel Andrino were, in turn, sentenced to an effective prison sentence after demonstrating against the separation of Catalonia, a phenomenon that would have disastrous consequences for Spain and that would open a precedent for the other European countries that share similar situations within their territory. Pedro Chaparro y Manuel Andrino fueron, a su vez, condenados a pena de prisión efectiva tras manifestarse contra la separación de Cataluña, un fenómeno que tendría consecuencias desastrosas para España y que sentaría un precedente para el resto de países europeos que comparten situaciones similares en su seno. There is a Spartan saying, proverb, we can say, that says, our strength lies in the comrade who is by our side. For Sonova in Portugal will always be at your side. We are currently fighting against the clock for the strengthening of nationalism. And it is urgent that we continue to cooperate, fight and strengthen ties. Hay un proverbio espartano que dice: nuestra fuerza está en el compañero que está a nuestro lado. Forza Nova estará a vuestro lado. Actualmente nos encontramos en una lucha contra el reloj por fortalecimiento del nacionalismo. Es urgente que sigamos cooperando, luchando y estrechando lazos. Comrades, this could be a struggle of a lifetime. However, we understand this. To fight is also a privilege and an honor. And we must realize that we are the last European fighters. Muchas gracias a todos. Muy satisfecho. Fue muy bonito lo que ustedes hicieron ahí hoy.
espero poder invitarlos también en mi país por el fin del año. Muchas gracias a todos. Toda una vida. Sin embargo, es un privilegio y un honor luchar porque somos los últimos combatientes europeos. Libertad para nuestros presos políticos.